Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empieza aquí un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales. Los Eternautas, los mortales, somos en la edición nuestro querido Daniel Jándula. En cuanto a la web, tenemos a Jam, J-A-M, y aquí, ante las cámaras, estamos los cuatro de siempre. Tenemos por un lado a Lázaro Cobadlo. Hola Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? María José Peña. Hola María Hola. José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Graciela Molinelli. Hola Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y yo, que soy David Monteagudo. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre un cuento, vamos a comentar un cuento de Bruno Schulz, que se titula, tiene un título que ya anticipo, digamos que es un título tangencial que no da demasiadas pistas sobre lo que nos encontraremos luego, que es Las tiendas de color canela, de Bruno Schulz. Como este cuento ha sido traído aquí por indicación, o sea, nos lo ha sugerido María José Peña, pues le paso la palabra a ella, a María José, para que nos ponga en antecedentes sobre el autor, sobre el cuento y nos explique todo lo que haga falta. Así que venga, María José. Adelante. Vale. Pues, ¿qué os voy a decir? Bruno Schulz es uno de mis autores más admirados, así que con muchas ganas lo he traído aquí. Es un autor muy difícil, difícil en cierta medida, en otro aspecto es muy claro. Respecto a su prosa es muy claro, respecto a su intención es muy oscuro, pero en cualquier caso creo que es un autor que merece la pena conocer. Yo ya había leído el cuento hace años, por eso soy gran admiradora suya. Y bueno, como tampoco el libro Las tiendas de color canela se estructura en 13 relatos, pues pensé que uno de ellos podría darnos una aproximación a lo que es su literatura. Desde luego, no está todo lo que se refleja en el libro, ni mucho menos, pero ya es suficiente, ya está bien para ver cuáles son las coordenadas de su literatura. Bruno Schulz es un autor de estos centroeuropeos que a mí me han fascinado siempre y que tuvo su plena vigencia en la primera mitad del siglo XX. Nació en 1892 en lo que entonces eran tierras del Imperio Austrohúngaro, en una ciudad pequeñita llamada Drohobych, que está en lo que entonces era la Galicia Oriental. Claro, la Galicia Oriental y la Occidental, con ese nombre desaparecieron después de la Primera Guerra Mundial, pero fue una región histórica que dio muchísimos escritores, todos que han dado su impronta a la literatura europea. Así que Bruno Schulz es uno más de ellos. Así como creo que alguna vez os lo he dicho, que entiendo que los escritores centroeuropeos judíos han sido los más cosmopolitas, porque han dominado muchos idiomas, han viajado mucho, han sido hombres muy abiertos a su tiempo y a las vicisitudes de su tiempo. En el caso de Bruno Schulz, pues es un hombre que solo hablaba polaco y es un hombre que estuvo muy ligado a su ciudad de origen, Drohobych. No tiene esas características de viajero que tanto caracterizan a otros. Él primero estudió lo que le gustaba, era dibujo, y se matriculó en una escuela de Lodz. Bueno, Lodz es la ciudad que hemos conocido durante muchos años con el nombre de Lemberg, mientras era posesión del imperio,
y que inicialmente se llamaba Leópolis, y también por ese nombre la hemos conocido, pero en polaco y en ucraniano, en polaco se ha conocido como Lwów o Lwów, yo no sé bien cómo se pronuncia, y en ucraniano como Lviv. Actualmente, como pertenece a Ucrania, se llama Lviv. Estudió en esa ciudad próxima a Drohobych y que era la capital cultural de Galicia. En esa ciudad tuvo que interrumpir un poco sus estudios porque contrajo alguna enfermedad pulmonar que le limitó durante algún tiempo. Me parece que no llegó a conseguir el título oficial, y si lo consiguió fue muy tardíamente y después de muchos pasos administrativos, con lo cual estuvo muy obligado a la enseñanza en escuelas de secundaria de Drohobych. Ese fue su medio de vida. Por otra parte, su padre murió pronto, en 1915, después murió su hermano mayor, y era costumbre que en aquel tiempo que el caballero de mayor edad asumiera el cuidado de todos los miembros de la familia, así que él pasó a hacer ese cargo de su madre, de la viuda de su hermano y sus hijos, de su hermana, que también el marido de su hermana se suicidó, y de sus sobrinos. Mucha carga para un hombre solo. Y por lo tanto se vio muy obligado a trabajar duro. Y aunque le gustaba, pues no siempre era fácil conducir bien las clases en el instituto donde él estaba, porque los muchachos pues eran jóvenes y bueno, se alteraban con facilidad. Para tratar de calmarlos, él empezó a explicarles historias que empezaron a fascinarle, y ahí es donde él descubrió un poco también la vena literaria que podía explotar. Así que en 1934 apareció el primer libro escrito por él, los cuentos de las calles de color canela. Las tiendas. Las tiendas de color canela. Y 3 años después, en 1937, apareció su segundo libro, El sanatorio bajo la clepsidra. Poco más nos ha llegado de él, pero como él era un gran pintor y un gran dibujante, sí que nos ha llegado un libro de dibujos que, bueno, de dibujos que tienen gran importancia, pero que a efectos nuestros, pues lo único que nos demuestran es la multiplicidad de intereses intelectuales que le alcanzaban. En el caso de Bruno Schulz, cuando en los últimos años, después de que aparecieran estos 2 libros suyos, estaba imparable el ascenso del nazismo, que iba a acabar al final con su vida, como acabó con la de muchos miembros de su familia. Los nazis entraron en cuanto invadieron Polonia en 1939, pero estuvieron poco tiempo porque enseguida entró el ejército ruso y entonces retrocedieron. Pero después, cuando Hitler declaró la guerra a Rusia, pues entonces entraron de nuevo los nazis, y fue entonces cuando cometieron el mayor número de salvajadas. Entraron con una crueldad increíble, la propia que desarrollaban en todo tipo de lugares. Enseguida crearon el gueto, les expropiaron sus pertenencias, cerraron la escuela, se quedó sin trabajo y bueno, era difícil sobrevivir allí. A sus sobrinos jovencitos todos los pusieron a trabajar antes de mandarlos. No sé al final cuál fue el destino de ellos, pero creo que desaparecieron todos. Su hermana, en un rapto, casi se entregó a los nazis declarando su condición de judía, cosa que ya sabían, pero bueno, fue tan temeraria, desapareció. Su madre murió presa de la demencia en el gueto, y bueno, la vida se estaba acabando, el orden que él había conocido estaba desapareciendo. Al final, un oficial nazi le tomó bajo su protección. Bueno,
En realidad se trataba de explotar sus conocimientos para pintar la habitación del hijo de este nazi. Pero bueno, ya tenía una cierta seguridad. Él quiso escapar de ese mundo, quiso escapar y consiguió que algunos amigos le consiguieran documentación falsa para huir. Cuando ya estaba decidido a hacerlo, en el año 1942, una mañana en que salió a conseguir su ración de alimentos, la que le daban desde la organización de judíos, la que repartían, pues esa mañana los nazis habían organizado una de esas razzias que organizaban de tanto en tanto para amedrentar más a la población y que cundiera el pánico y el miedo. Y en esos días de terror, en esas razzias, en esas jornadas, mataban indiscriminadamente. Como cada oficial nazi se tomaba a los trabajadores para sí mismos que quería, había otro oficial nazi que había tomado a otro judío. El oficial que amparaba a Bruno Schulz, no sé bien de qué manera, pero acabó con la vida del judío servidor del otro oficial nazi. Y entonces esto había pasado ya hacía algún tiempo. Entonces el día en que se organizó esa razzia, que era el día que Bruno Schulz tenía preparado o decidido escapar, el oficial nazi contrario a su protector, le descubrió en la calle y fue a por él. Le disparó un tiro en la nuca. Fue un ajuste de cuentas con el otro oficial, no tenía nada contra él, pero allí la vida no valía nada y por lo tanto fue sencillo para ellos. Luego hubo un diálogo brutal que lo he leído, no sé en qué entrevista, creo que en un reportaje que escribió Mercedes Montmain sobre esta situación. Hay un diálogo entre los dos oficiales sobre cómo cada uno de ellos le ha privado al otro de su esclavo. Y uno protesta, dice, ahora no tengo nadie que me haga la cama, tendré que dormir en el suelo. Bueno, es terriblemente brutal lo que pasó allí. La cuestión es que no solo desapareció la vida de Bruno Schulz, desapareció toda su creatividad, porque era un hombre, yo creo que podría haber legado grandes obras a la cultura de todos, a la cultura europea. Esta es su vida. Y bueno, ahora vamos a comentar brevemente, aunque esto espero que lo comentéis vosotros con mayor, en fin, énfasis, la obra que hoy comentamos. Hoy vamos a comentar uno de los cuentos de las calles de color canela, las tiendas de color canela, precisamente la que da nombre a todo el volumen. Este libro, que en realidad es la narración de cómo se viene abajo un mundo, el que él conoce a través de la figura de su padre, en este cuento en concreto, salvo al principio, no hace más mención de su padre. Es otra cosa, es un recorrido de Bruno Schulz por las calles de la ciudad que también conoce y sobre todo no tanto por las calles reales, sino por las irreales, las que él de alguna manera recrea o imagina o crea. Son calles que nacen de su imaginación, no están sujetas a la realidad, no están sujetas a la lógica, pero están llenas de poesía, están llenas de imágenes maravillosas, de un léxico deslumbrante. Bueno, yo es que ya sabéis que estoy muy enamorada de su literatura. Y los personajes en este cuento son el mismo. Nos empieza presentando a su padre, que es a través de su padre y de la peripecia que un día van a correr con él, que es ir al teatro,
a partir de ahí, él toma ese punto de arranque para salir a las tiendas de color canela y narrarnos no solo las tiendas, sino un recorrido por la ciudad. Pero más que por la ciudad es por su mundo interior, es por su propia capacidad de imaginar cosas, por su propia ensoñación, por ese desvío onírico por el que se desliza, que es tanto o más real que la propia realidad. Y bueno, él es el protagonista, la ciudad es la protagonista, las calles son las protagonistas y su visión está presente constantemente. Se estructura el relato en 6 partes, cuando la presentación de su padre y las condiciones en que vive, cuando llegan al teatro, lo que aguarda tras las cortinas, son descripciones maravillosas. Es que con la primera frase del relato ya te quedas embelesada, ya te atrapa por completo. Después el paseo, buscando la billetera de su padre, cómo se adentra en las calles de la ciudad y todo lo que va descubriendo, que no es tanto lo que descubre como lo que su mente nos descubre. Y luego, cuando toma el paseo en el coche de caballos, algo que es absolutamente imposible, un caballo no puede conducir solo, bueno, creo que no puede ir solo tanto por un camino determinado, es imposible. Bueno, da lo mismo, eso no importa, que sea real o no, no importa en la literatura de Bruno Schulz. Él cultiva otra realidad y esa es la que nos llega. Y por último, el regreso. Y a través, bueno, mientras recorre las calles de las tiendas de color canela, también se introduce en el liceo en el que se supone que el profesor que daba clases es el mismo, tiene su misma descripción física, un hombre pequeño que embelesa a los alumnos también, contándoles historias cuando los muchachos se le revuelven mucho. Hay una base biográfica en todo ello, pero la creación de Bruno Schulz traspasa cualquier límite que imponga la realidad. ¿Qué más quería yo decir? Pues vamos a ver. Muchas veces se ha comentado que la literatura de Bruno Schulz tiene algo que ver con la de Franz Kafka. Y sí, de alguna manera tiene algo que ver, pero creo que son universos personales distintos. A mí casi me gusta más Bruno Schulz. Los dos me enamoran, pero las imágenes tan fascinantes literariamente de Bruno Schulz creo que no las encuentro en Kafka. Kafka es más cerrado, es más impenetrable y Bruno Schulz me parece que es mucho más demostrativo de ese universo que le ronda constantemente y que él también tan sabiamente sabe transmitir a los lectores. La obra de Bruno Schulz ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, casi fue desconocida, porque él estaba escribiendo un libro en aquel momento, El Mesías, que parece que había guardado en algún lugar, pero que no se ha encontrado jamás. Hay muchas teorías sobre ese libro, pero lo cierto es que no ha aparecido. No sabemos si aparecerá alguna vez. Pero todo eso, su propia trayectoria vital y sobre todo su universo literario ha merecido el interés de muchísimos autores. Cynthia Ozick, que la estudiamos aquí con el Chal, ¿os acordáis? Pues ha escrito un libro sobre él. Se le apoderó también del alma a Cynthia Ozick. También David Grossman, un autor judío israelí, también ha escrito sobre él. Y sobre él hay un libro maravilloso
que yo he leído un par o tres de veces y no me canso nunca de leerlo, de Ugo Riccarelli, que se llama Un hombre que acaso se llamaba Schulz. Quiero decir, en los años 70, poco más o menos, hubo como un descubrimiento de Schulz, una necesidad de rescatarle del olvido y de poner su literatura en primera plana. Y creo que ese interés sigue existiendo, es un autor reconocido, de culto, y que tiene, del que todavía creo que tenemos muchas cosas por descubrir. Y ahora espero que vosotros contéis lo que os parezca. Vale, muy bien, pues sí, creo que cuando a cada uno le toque tenemos cosas que comentar, y ahora en todo caso que nos cuente Lázaro sus impresiones sobre este relato. Bueno, yo no tengo mucho más que agregar a lo que dijo María José. El cuento me pareció, bueno, es un buen cuento, muy buen cuento, absolutamente onírico, muy raro, ¿no? Muy onírico, y en parte es como un sueño o una pesadilla. Además yo reconozco en el recorrido que hace el personaje por las calles, reconozco sueños míos, pesadillas mías a veces, así que yo creo que mucha gente que se pierde en las calles, no sé, uno sueña que se pierde en las calles, que en los medios de transporte, que se pasa de estación o que se confundió y va para el lado contrario, en fin, es totalmente como un sueño, es totalmente onírico. Y claro, está repleto de imágenes, y de ahí se puede deducir que evidentemente la escritura de Bruno Scholz se alimentaba mucho de imágenes, y por algo él estudió artes plásticas, ¿no? No sé, dibujo y también pintura y todo eso, ¿no? Evidentemente es una narración repleta de imágenes, y además es muy rica desde el punto de vista, digamos, lingüístico, ¿no? Y eso, en mi caso, refuerza mi convencimiento de que el lenguaje en sí mismo es materia de arte, ¿no? Como la pintura o la música, ¿no? Es decir, que con el mismo lenguaje se puede trabajar, se puede hacer una obra de arte basándose en el lenguaje. Desde luego, más que nada, si el lenguaje está al servicio de algo que se quiere informar, que se quiere narrar, ¿no? Respecto a la biografía de Bruno Schulz, bueno, ya se extendió muy bien María José y no queda mucho por agregar, ¿no? ¿Y qué más? No mucho más. A mí el cuento me pareció realmente sorprendente. En parte surrealista, en parte, bueno, pero sobre todo tiene una trama que yo diría que es onírica, ¿no? Y bueno, y digamos, con muchas descripciones así, con muchas imágenes y todo eso. Y no tengo mucho más que agregar por ahora, ¿no? Así que lamento haber sido tan escueto, pero ya... Nada, tranquilo, que luego quizás cuando hayamos hablado todos, pues supongo que saldrá quizás algo más de debate o algún otro comentario. Pues muchas gracias, Lázaro. Y ahora le toca a Graciela. A ver, cuéntanos, Graciela. No, espera, que tienes que darle al sonido. Ahora. Pues les decía que lo primero que advierto cuando comienzo a leerlo es que las tiendas color canela no eran las protagonistas del cuento, ¿no? Sino simplemente una excusa o algo. Se podía haber llamado de cualquier manera el cuento. Es impresionante, yo coincido con Lázaro en el tema de que más que un cuento real, es una ensoñación en muchos de sus partes.
la clave de que es una ensoñación la da al final el caballo, cuando él ve la herida del caballo y le pregunta por qué, y es por ti, amigo mío, y entonces se convierte en un caballito de madera. Bueno, esto como es irreal, entonces da como una clave de que todo lo anterior también puede haber sido un sueño. De todas formas, está repleto de una gran riqueza. En la presentación del padre, por ejemplo, es un personaje muy antipático. Tiene esas verrugas donde le salen pelos. Es un tipo reconcentrado en sus propios pensamientos. El gato tiene mirada cínica. El padre mira por la cerradura. Es realmente un personaje, además cuando uno ya va al teatro y comienza a entusiasmarse con el teatro, este hombre aparece con el cuento de la billetera. Entonces a uno le da como una gran desilusión. Es un personaje que está entorpeciendo algo que está por suceder. Así que bueno, pues lo primero que se desata es una gran incomodidad con relación a la figura del padre. Y marco también que es inexistente la figura de la madre, ¿no? Tal es así que al final él dice, mi madre no me preocupaba y había perdido interés por la billetera de su padre. Bueno, luego está esa salida a las calles, ¿no? Eso sí que realmente es muy interesante, porque él dice que es poco prudente dejar salir a un niño a esa hora, porque las calles están todas embrolladas. Y hay una descripción de las calles donde cualquiera que se haya perdido alguna vez en una ciudad se siente inmediatamente identificado. Las calles están descritas de tal modo que es como si olieran, porque como se huele la noche y se ve la noche, bueno, esto está escrito realmente por un pintor, por alguien con un grado de observación sumamente aguda. Entonces, en esas calles él lo que pretende es hacerse un tiempito para llegar a las tiendas Color Canela, que evidentemente son un mercadillo o un mercado, porque tienen toda clase de cosas, desde especias a loros, es la descripción de un mercado de pueblo que él no describe alimentos, sino que describe esas cosas, y me hizo acordar un poco al mercado de Estambul. Claro que este debía ser más chico, pero esa variedad de cosas que se encontraban allí. Y bueno, no llega nunca a las tiendas Color Canela porque se pierde. Entonces, él a donde llega es a una calle diagonal donde no hay nada. Entonces esa calle uno puede imaginarla, es plenamente un sueño. Y tan es un sueño que él identifica la parte de atrás de su colegio y entonces penetra en él. Y eso también es otra parte de un sueño, porque no es un colegio. Si bien es cierto que él trata de llegar a la clase de dibujo, donde estaba ese profesor, que coincido con María José, debe ser representación de sí mismo, ¿no? Que enseñaba a sus alumnos, algunos se dormían y otros estaban muy atentos, y esas clases que terminaban en el bosque, con los niños adormilados hasta el amanecer. Bueno, y él vuelve otra vez a esa casa donde ha penetrado, y esa casa hace acordar a esos salones antiguos, llenos de alfombras, con gruesas cortinas, con terciopelos, porque él dice, este es el lugar donde reside el rector, ya no es el colegio. Entonces, también él piensa que va a pisar esa alfombra, la va a atravesar y va a llegar hasta la calle. Y ahí hay una cosa que también es claramente de un sueño, porque dice que los muebles están casi sobre el cemento. O sea, ¿él de dónde ha salido? Porque sale directamente a la calle. Y es como si esa casa estuviera inclinada y llega a la calle. Bueno, y pues él sale a esa calle desierta y luego se presenta el caso del coche. Entonces, sorpresivamente, pues toma el coche, pero no se sabe bien a dónde va. Ese coche, él piensa llegar más rápido. Aparentemente lo llevaría de vuelta. Bueno, ahí pasa lo del caballo
y el hombre que se baja y deja el carro solo, y el caballo que lo lleva, y él finalmente se baja de ese caballo, cuando lo nota que está herido, y ese caballo se transforma en ese caballito de madera. Y ya no le interesa volver a su casa, porque sí le interesa ese bosque maravilloso, donde está, donde se puede ver la nieve algodonosa y donde se puede respirar ese aire del invierno. Y todas estas descripciones de Jules me llevaron a pensar en otros autores con descripciones tan intensas de los paisajes. Por ejemplo, Richard Ford en Canadá, que es una de las novelas menos conocidas de Richard Ford, que es un escritor estadounidense. Y yo le he releído a Canadá porque tiene ese sabor de la tierra, ese internarse, uno realmente puede sentir cómo es Canadá. Pero cuando leí este cuento volví también a ver Canadá de Richard Ford, y no, como dice María José, es otro tono porque esto realmente es un sueño. También me hizo acordar a Bowles, ¿se acuerdan? El que escribió El cielo protector. Y hay unos cuentos de Bowles que han sido recientemente editados de vuelta. Y volví también un poco a leer, y no, también es otro tenor, porque son muy realistas, ¿no? Y acá Jules no es realista, está internándose en el alma de cada uno. Así que sí, yo lo puedo calificar a este cuento como delicioso, porque ha sido como comerse un palo de Jacob de crema pastelera. Uno no quiere que termine, y cuando termina lo quiere leer de nuevo. Así que sí, lo imprimí y acá lo tengo, y lo voy a leer unas cuantas veces. Es maravilloso. Y qué bueno que María José haya elegido este cuento. Muy bien, pues gracias, Graciela, por tu opinión. Y bueno, yo entre todas las cosas que habéis dicho, pues ya han ido saliendo algunas de las cosas que había apuntado yo, como suele ocurrir, pero bueno, aún tengo algunas cosas que comentar. Estoy mucho con lo que ha comentado María José, ¿eh? O sea, he coincidido en muchas cosas con ella, pero también con Lázaro y con Graciela. Bueno, yo para empezar un poco con un pequeño chiste, estoy encantado de haber conocido a este autor paisano mío, porque yo soy gallego de Galicia, él es de Galicia, pero bueno, más o menos, aunque sea la Galicia de Polonia, ¿no? Y bueno, lo que tengo que decir es que me ha encantado el cuento, me ha fascinado desde el primer momento y ha sido un gran descubrimiento, ¿eh? Son esos descubrimientos que hace uno por estos programas que hacemos, estos amigos, estos buenos consejos. A veces pues uno descubre cosas que le gustan mucho, ¿no? Porque cuando uno está ya en esa edad un poco así rayante, ¿no? Que digo yo, que exiges mucho siempre a todos los autores, pues cuesta encontrar cosas que te arrastren de verdad y que te gusten. Y a mí este cuento, al menos esta pequeña muestra, me ha encantado, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que yo quería comentar. A mí el principio del cuento, que es completamente diferente a lo que ocurre después, porque el cuento hasta que están en el teatro y él tiene que ir a por la billetera es una cosa, y luego es otra completamente diferente. El principio del cuento me encantó, esa descripción del padre. Ahí ves, no coincido con lo que dice Graciela, porque no me parece un personaje antipático el padre, sino que lo veo una cosa interesantísima, una cosa que me encantó. Dije, esto me va a gustar, este cuento me va a encantar, ¿no? Y porque aparte ya es que ya ves, ¿no? Que desde el primer momento ya ves que es un autor que tiene una enorme riqueza en las imágenes que él crea, pero es para describir las cosas. O sea, aunque el cuento es muy onírico luego, y es un cuento que podría definirse como fantástico, diríamos casi, pero está describiendo sensaciones
paisajes, cosas que son reales, ¿eh? O sea, y las describe estupendamente y te las transmite y te las hace vivir con unas metáforas, porque es un uso metafórico, aunque lo usa en una forma de una prosa, ¿no? Pero las imágenes para cualquier cosa, ¿no? Para una sensación de, no sé, por ejemplo, el gato, ¿no? El cómo describe al gato con esa cabeza fría y cínica, ¿no? Y luego, y luego dice otras dos cosas, es que es lástima que no tenga el texto aquí, o cuando están en el teatro, ¿no? Cuando están en el teatro, cómo describe el ambiente que hay en el teatro con ese rumor y con esa, o el telón que vibra, o simplemente el padre, cómo se comporta el padre, todo eso está estupendamente descrito con una riqueza en cuanto a las imágenes que son efectivamente, como ya se ha dicho también, imágenes muy plásticas, ¿no? Y muy creativas, o sea, de una gran creatividad. Luego, por otra parte, tiene esa cosa de los grandes autores, de los escritores buenos, que es que no incurre nunca en el lugar común, en la metáfora gastada, en la cosa fácil, sino que siempre habla con su propio lenguaje, crea sus propias metáforas, sus propias descripciones de las cosas que son completamente personales e intransferibles, pero nos las transfiere con estas imágenes tan poderosas o simplemente con la adjetivación tan precisa y tan sugerente, que es una adjetivación rica, porque además es un autor que es incluso un poco barroco en el sentido de que no es de estos autores concisos de un solo adjetivo, sino que no, a veces aporta más de un adjetivo, más de una imagen, pero son tan deliciosas y tan poderosas que es una auténtica gozada, ¿no? Entonces, yo he visto cosas, ¿eh? He visto cosas que me han recordado a otros autores o a otros artistas. En el momento, por ejemplo, que ha descrito Graciela muy bien, de cuando él empieza a perderse realmente porque llega hasta una calle, ha dicho Graciela, ha dicho una calle diagonal. Es curioso, no sé si dice nunca la palabra diagonal, pero bueno, está bien expresado. Esa calle larga con un edificio que no tiene puertas, que son solo ventanas, y que está con la luz de la luna muy, muy blanca que da en las ventanas. A mí esto me ha recordado, es que estaba viendo algunos de los dibujos, porque creo que no son cuadros, que son dibujos de Giorgio de Chirico, el autor italiano, que es surrealista y que es onírico, tiene estos cuadros, estos paisajes urbanos oníricos con una luz de la luna también. Yo he visto ahí que ahí estaba Chirico, ¿no? Pero convertido en literatura. Y luego, en otro momento, cuando él ya en el instituto, en el liceo, ¿no? Que entra buscando algo y luego resulta que encuentra una cosa que no es, que es otra, y entonces llega a esa parte, a ese ala del edificio que es más suntuosa y que ya es una cosa como de mucho lujo, con unos salones, con un pasillo muy largo, que a cada lado hay unos salones. Ahí me ha recordado cantidad a Allan Poe, Edgar Allan Poe, por ejemplo, La máscara de la muerte roja, que también hay un recorrido, hay como un traveling, como un avance por un pasillo que va pasando por unos salones ahí con terciopelos y con espejos y con dorados y además es muy curioso que usa dos veces cuando describe eso, usa dos veces, no una sola, la palabra arabesco, los arabescos. Es muy sintomático porque Poe, el primer libro de cuentos que publicó, en donde ya estaban algunos de sus cuentos más potentes, le tituló Grotescos y Arabescos. Curiosamente, o sea que ahí yo creo que está el espíritu de Poe, aunque a lo mejor quizás no es una influencia ni siquiera, pero bueno, ahí hay esa coincidencia, digamos, ¿no? Entonces lo que quería decir es que sí que es cierto que es un autor que tiene algunas similitudes con Kafka. Kafka también era digamos, judío, pero con una familia, en el caso de Kafka en Praga, ¿no?
que hablaban checo siempre, que no hablaban el yiddish, la lengua esa de los judíos, y que no eran practicantes, de hecho. Pues este también, el Schulz, este también era hijo de unos judíos que estaban completamente, o sea, que no eran, digamos, judíos practicantes, que hablaban polaco solo, y son casos parecidos. Entonces, en lo que se parecen mucho es que hay muchos cuentos de Kafka que están narrados con un mecanismo completamente onírico, ¿eh? O sea, que funcionan con el mecanismo, con esa lógica absurda que tienen muchas veces los sueños o las pesadillas, como ha apuntado Lázaro también, ¿no? Entonces, aquí el mecanismo es onírico completamente. En Kafka, en muchas cosas, incluso en Kafka, en algunas de sus novelas ya extensas, como El proceso, el castillo, el mecanismo es onírico total, o sea, es como los sueños, que la cosa se va complicando, que no se resuelve nunca. Y aquí ocurre lo mismo, pero hay una gran diferencia entre Kafka y Schulz, ¿no? Es que Kafka, escribiendo, es mucho más soso, ¿eh? O sea, es un lenguaje casi notarial, ¿no? En el sentido de que usa muy pocos recursos, así como este hombre es muy pirotécnico en las imágenes, en las metáforas, en los adjetivos, es muy creativo. Kafka era como un notario que explicaba muy sucinta, explicaba muy correctamente, porque Kafka escribe muy bien, escribe con mucha elegancia, pero es como un funcionario que está describiendo las cosas que ocurrían tal como son, ¿eh? Sin darle... Ahora, Kafka, eso tampoco le quita nada, ¿eh? Ojo, Kafka es interesantísimo. Kafka a mí también es uno de los autores que me encantan, ¿no? Pero este es diferente, este es más, es más visual, es más rico, es más florido, digamos, y también es algo estupendo, ¿no? Entonces, a ver, alguna otra cosa que yo... bueno, claro, es que hay algunas descripciones que son fantásticas, ¿eh? Fijaros que en el cuento este hay varias descripciones del cielo nocturno, ¿no? Y cómo habla del cielo nocturno, el cielo estrellado, a veces otras cómo describe la luna, las nubes, pero el cielo estrellado hay que pensar también que en la época, y más en la infancia de este hombre, porque pensemos que este cuento, otra cosa que tiene es que está narrado desde una voz infantil, ¿eh? Es un narrador que es infantil, no es un narrador adulto, sino que es un narrador, en todo caso, un preadolescente, o no sabemos muy bien exactamente qué edad puede tener. Y por lo tanto yo creo, me retrotraigo a la infancia de este hombre, que era a finales del siglo XIX prácticamente, o a caballo. Era una época en que el cielo nocturno era mucho más estrellado, había muchas más estrellas de las que ahora hay, porque no había toda la contaminación lumínica que actualmente está omnipresente, y entonces miramos al cielo, vemos las estrellas las más potentes, pero claro, en un mundo en el que aún no hay prácticamente casi nada de iluminación nocturna, el cielo es una cosa mucho más. Entonces aquí cómo está descrito toda, con qué magia, pero al mismo tiempo tiene eso, ¿no? De los buenos escritores, de los poetas que te saben transmitir, y tú ves, a ti tiene la capacidad para sugerirte a lo que se refiere él, ¿no? Esa imagen que nos quiere transmitir, ¿no? Bueno, eso, la riqueza en las imágenes, nunca convencional, siempre con sus propias imágenes. Y luego el lenguaje es un lenguaje suyo, ¿eh? O sea, no es, en el caso de Kafka, el lenguaje es mucho más impersonal, ¿eh? Es un lenguaje que un buen notario, que fuese un notario culto que escribiera bien, podría escribir como Kafka, digamos, en cuanto al número de palabras que usa, los adjetivos, los sustantivos. En el caso de, por ejemplo, García Márquez, que el otro día vimos, se va más a lo coloquial, a lo indígena, a cosas muy de un lenguaje que también es muy rico y muy sorprendente, ¿no? Pero que se va más a eso, a no cortarse de usar expresiones coloquiales o expresiones familiares, a flor de burro, decía García Márquez,
o que sube como un cangrejo a la mesa. En cambio, este hombre yo veo que crea su propio lenguaje, ¿no? Crea su propio lenguaje y es muy fascinante y muy luminoso, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado y ahora ya quiero leer más de este hombre, de Bruno Schulz, y que tuvo la mala suerte de, digamos, nacer en esa zona, ¿no? en ese lugar tan conflictivo y en un siglo tan terrible, tan complicado como fue el siglo XX, y que, bueno, y como tantos otros, como tantos otros judíos, ¿no? Pues con esa amenaza terrible que en su caso pues fue al final mortal, ¿no? Y nada, no sé si alguien si os ha sugerido alguna cosa más, si queréis comentar alguna otra cosa. A ver si a mí se me ocurre también alguna cosa más. Yo unas cuantas cosas, 3 o 4, pero preferiría que antes Lázaro, si No, tiene yo algo la que verdad decir. que me parece que no quiero sobreabundar porque todo lo que se ha comentado estoy completamente de acuerdo y no, a mí no se me ocurre nada que decir. O Graciela. Sí, mira, a mí me gustaría comentar algo que olvidé, que fue que cuando el profesor de dibujo aparece en la clase, deja entreabierta la puerta donde está el lugar donde él trabaja. Y ahí se puede percibir que hay unas figuras de yeso entre medio de telarañas. Y esto me hace acordar mucho a las escuelas de arte de acá de Argentina, que están llenas de esas figuras de yeso, y entonces el autor hace referencia a ese Olimpo que ya no existe más y olvidado. Y realmente ese párrafo es muy bueno porque es el sentimiento que uno ha tenido cuando ve esas figuras de yeso, ¿no? Ese Olimpo que no existe más porque claro, existe solamente en la imaginación. Bueno, y eso está maravillosamente contado. Bueno, sobre el tema ¿ves? Ahora, esto que has comentado tú, que es algo cierto, ¿no? Esto que dices de este Olimpo de los dioses de Escayola, los dioses estos de yeso que se utilizan para hacer las prácticas del dibujo, para los que aprenden dibujo y esto. Es cierto, pero hay una cosa, que el libro, o sea, este cuento, perdón, es tan libre, hay tal libertad en cuanto a las cosas que ocurren, que también puede inducir a una cierta confusión, porque él entra en el liceo, en lo que supone que es el liceo por la parte de atrás, y dice, voy a ver la clase en donde hacemos dibujo, pero no se encuentra con el profesor. Él está rememorando y dice, aquí el profesor que hace las clases de dibujo, entonces cuenta cómo se desempeñaba una clase cuando él iba, pero en esa noche no. En esa noche precisamente intenta encontrar el aula de dibujo y dice que no, que se pierde, que está en un sitio que no reconoce, y entonces cuando va hacia la sala, hacia la parte noble del edificio y suntuosa, pero eso, lo del profesor es un recuerdo, como cuando recuerda cuando está con los otros niños, con los compañeros que salen desde el instituto, que salen por la noche, una cosa muy rara, y que se tumban encima de la nieve y comen avellanas, una serie de cosas que es completamente onírico. Es muy interesante. Yo creo que en ningún momento cae en la ingenuidad de decir al final, es que todo era un sueño. No, Claro. Empieza contándolo en un tono muy realista, ¿no? Bueno, muy realista. El padre ya es un personaje muy raro, pero empieza en un tono completamente diferente y luego vemos que estamos en realidad en un sueño, ¿no? En una cosa onírica, como habéis apuntado muy bien, Graciela, en el hecho de que este salón, que luego resulta que no, que era como una logia, como una que estaba abierto, pero luego resulta que se mezclaba, se degradaba y terminaba en el mismo asfalto y había muebles, ha dicho muy bien, o lo del caballo, que ya es definitivo, ¿no? Perdona. Mira, yo Sí. me tengo que ir, que me siento un poco mal, ¿eh? Así, Vale. Vale. Vale, Lázaro, pues nada, espero que mejores, que no sea nada. Nada, hasta vale. Venga. Chao, Lázaro. Chao. Bueno, pues vamos a continuar nosotros. No sé si alguien tiene alguna cosa más que comentar. Yo era esto, que fijaros que en el cuento
en el cuento se mezcla, en el cuento ya mezcla esa clase con el profesor, cuando en realidad en la noche esa misma no ocurre eso, está remembrando. Pero sí, es cierto eso de las figuras de Escayola, porque yo, ¿sabes? En casa teníamos, cuando yo era niño, en Galicia, no en la Galicia, sino en Galicia, recuerdo que en casa había siempre una cara de Séneca, en Escayola. No era, digamos, todo un busto, era la cara en Escayola, porque mi padre estudiaba dibujo por correspondencia. Bueno, él ya dibujaba muy bien, ¿no? Pero bueno, hizo unos cursos por correspondencia y entonces entre material que enviaban por correo para el curso, aparte de unos libros que aún tengo yo por casa ahora, pues una de las cosas que llegaron fue una cosa de Escayola, de yeso, con Séneca, la cara esta típica de Séneca, y en casa teníamos eso también siempre ahí presente. O sea que he reconocido muy bien eso que explica el cuento, ¿no? Pues yo lo que os quería comentar es que, hablando de las semejanzas que hemos encontrado o de a otras realidades literarias a las que nos ha remitido la lectura del cuento, determinadas escenas del cuento, quería manifestar que él y su novia, Schulz, y su novia de entonces habían traducido el Proceso. Ah, sí. Eso quiere decir que él conocía bien la obra de Kafka. Es normal que estos escritores estuvieran atentos a lo que se estaba escribiendo en otros momentos. Es más, él también le había enviado su otro libro de cuentos, El sanatorio bajo la clepsidra, a Thomas Mann, hacia el año 38, pero no le contestó. Yo supongo que las turbulencias del momento, pues a lo mejor le hicieron imposible que Thomas Mann le hiciera llegar sus apreciaciones. Pero lo que quiero decir es que había un interés, que no estaban aislados, o por lo menos que Schulz estaba atento al universo literario que recorría Europa, que estaba presente en Europa. La imagen de él abrazado al caballo, no sé si os ha recordado también a Nietzsche en Turín, abrazado al caballo cuando el caballo de Turín, sí. Sí. Yo no sé si esa escena fue anterior o fue posterior. No he cotejado las fechas y no lo sé. No. Pero de alguna manera guardan cierta semejanza. Sí. En cuanto lo leí la primera vez, no sé, me hizo reparar en eso, ¿no? Sí. No sé si él lo había leído o lo conocía o qué. Luego, cuando hemos hablado de que el narrador es un trasunto del propio Schulz, efectivamente, nadie que no sea el protagonista escribe esto, porque él lo hace desde un sustrato biográfico, claro. Pero ese sustrato biográfico está trufado también por el sueño, por el sueño onírico. No responde a la realidad. Así él a veces es un muchacho porque va solo por las calles y es de noche. No podría ser un niño. Bueno, pero él comenta en el cuento, dice que era un poco temerario, dice, hombre, es raro, fue un poco imprudente el que mis padres dejaran a un niño ir solo a casa por la noche. Dice eso literalmente en el cuento. Cuando sale del teatro, pues dice, es un poco imprudente que mis padres me dejaran, bueno, no me he fijado entonces. Lo del niño, desde luego, no lo tenía presente de ninguna manera. Yo lo advertía como un muchacho, unos 18, 19 años. No, yo creo que no, porque dice eso, dice exactamente, no sé con qué palabras, pero dice, era un poco imprudente, un poco temerario, no sé, que me dejen así salir solo por la noche hasta casa y tal. No sé, he reparado en eso, luego lo busco. Pero en cualquier caso, cuando él
cuando él describe al profesor que da las clases en el liceo, en donde acaba metiéndose, cuando él describe las clases, él describe a alguien que podría ser él mismo, porque él cuando escribe la obra ya es adulto, no es un niño. Fue en el 34 cuando apareció. Ya era un adulto. Pero cuando describe a los compañeros, también está describiéndose a él mismo cuando era alumno. O sea, al narrar, juega con el personaje. Lo mismo narra que se refleja en la figura del profesor que en la de uno de los alumnos. Este juego solo lo puede hacer con maestría él. Vamos, me parece a mí. No sé si Graciela, que tiene el cuento fotocopiado, podría encontrar ese fragmento en el que dice que sus padres... ¿Tienes Bueno, pues, eso, Graciela? Sí, lo voy a mirar, porque lo recuerdo. Tú dices donde él dice que... Es al principio, cuando sale del teatro, ¿no? Cuando sale del teatro, no en la primera eso, luego cuando dice que, no en el primer párrafo después, quizá en el siguiente, pero dice, no sé es si una dice, ligereza, es una ligereza imperdonable enviar a un muchacho en una muchacho. noche así a cumplir una misión urgente, porque las calles se multiplican, se embrollan. Un muchacho, bueno. Como en todo, lo deja un poco a la interpretación del lector. Claro. Vale. Luego, hemos hablado antes del lenguaje y a todos parece que nos ha fascinado la riqueza de imágenes, pero yo también quería decir que es que yo lo encuentro poético, a pesar de que es narrativa y de que es un autor, yo creo que expresionista, claramente expresionista. Es un lenguaje profundamente poético, lleno de un lirismo. Un lirismo precioso, un mundo lirismo. No sé, eso antes no lo he dicho y lo quería decir. Y finalmente también quería decir que es verdad esto que decís, cuando aparece la puerta entreabierta, aparece el Olimpo, ¿no? Con todos aquellos gustos. Y es que en realidad en casi cada frase, en casi cada párrafo, él deja entreabierta la posibilidad de más cosas que no acaban de desarrollarse en el cuento. Cuando entra en un ejemplo solo, cuando entra en la parte más suntuosa del liceo y dice que podría darse el caso de que le sorprendiera allí la hija del rector. Hace una brevísima alusión a la hija del rector. Los aposentos privados. Sí, pero ya intuyes que allí hay mucho más y habla de la negrura de sus ojos o algo así habla. Con sus ojos negros, dice, esos ojos fríos y tal con la que nos miraba, y que una mirada que ninguno de nosotros, ahí pasa al plural, como refiriéndose a los compañeros de clase, a los otros chicos o niños, niños o muchachos, ninguno de nosotros podía resistir, ¿no? Esa mirada, esos ojos negros. Sí, te deja siempre puertas abiertas. Claro, hay algo más. Es lo que yo decía del mecanismo onírico, ¿no? Un poco como funcionan los sueños, que van saltando de una cosa a otra sin orden ni concierto. Exacto. Exacto. Bueno. Muy bien, pues nada, si no hay nada más que queráis comentar, ya... Bueno, sí, nuevo no, pero en él nos detendríamos horas. Sí, hay un párrafo donde se ve claramente el mensaje de que esto es un sueño, ¿no? Que es cuando él nombra las conversaciones soporíferas que tenía con los otros en el bosque cuando salen con el profesor. Sí. Y luego dice, y pues sin ninguna transición estábamos volviendo. O sea, como sucede en los sueños, que pasas de una imagen a otra y no sabes bien cómo ha sido. Sí, dice que en las clases eran largas y que eran aburridas, pero que el tiempo había extraños nudos en los que de golpe el tiempo pasaba muy rápido y luego
sin transición, están ya en la calle volviendo hacia casa. Sí que es verdad. Que eso, claro, también es otra de esas cosas completamente oníricas, ¿no? Que no hay una diacronía, digamos, lógica y clara, sino que de golpe estamos ya en otra situación. Sí, cierto. Es que él cierto. en ningún momento ha perseguido darle visos de realidad, me parece a mí. No, Sí, no. Sencillamente ha dejado que fluya esa imaginación portentosa, esa Así otra es, así realidad es. que es la que anida él en su cerebro. En Y fin, sí que es algo cierto eso de que apunta cosas que hay muchas cosas que solo las apunta como cuando están en el teatro aún y el padre dice que se ha dejado la billetera, que tiene dinero y unos papeles importantes. Entonces el padre y la madre están tratando un momento y dicen una conversación breve en la que la probidad y dice un nombre de mujer. No sí. dice que Adela, sea la criada, nada, solamente dice de Pero ella, es, nada, sí. Adela, en la que luego, fue tratada con un escueto adjetivo, creo que dice, o no sé qué, sí, y sí, ya está, ahí lo deja caer, ¿no? exacto. Sin aclarar si es que han dicho, cuidado con esta que es una sinvergüenza, o no, que esta es honrada, no lo sabes, solo sabes que se ha comentado algo sobre una tal Adela que se supone que está en casa y que por lo tanto esa cartera quizá mejor ir a buscarla. Todo solamente lo Claro, deja ahí, tal como ocurriría en la realidad, o sea que es un tipo de narrador que es muy metido dentro del propio personaje, ¿eh? No es el narrador ese externo, ¿no? Que lo ve todo, sino el que está metido dentro y que él ya sabe las cosas, o sea, no tiene por qué ir aclarándolo todo, ¿no? Simplemente claro, tira para adelante. todo resulta un poquito más claro si se lee todo el volumen, porque esos Claro, personajes seguro. se repiten, Claro, se bueno, repite la criada, se repite el padre constantemente. El padre es el gran protagonista del libro, no del cuento, pero sí del libro. no, Y la caída del padre, la caída de la ciudad y la caída de un modo de vida. Pero claro, todo eso se advierte cuando tomas la medida del sí, libro sí, sí. completo. Muy bien. Muy bien, pues nada, hemos descubierto, los que no lo conocíamos, o al menos yo, he descubierto a un autor nuevo que ahora tengo muchas ganas de poder leer más y poder profundizar en toda su obra. Pues muy bien, por lo tanto, muchas gracias María José por darnos esta oportunidad. Pues muy bien, aquí terminamos por hoy y ya nos veremos en un próximo programa.